¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo Tam- bien? Soy la última, espero Bien. que La gentiles. última, last but not least, el día de hoy contamos con la doctora Victoria Peterson, y obviamente yo tengo mi machete para presentarte porque la bio es larga. Victoria Peterson es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Matemática Aplicada al Litoral, del IMAL, con dependencia a la UNL y CONICET, ¿eso es así? Y profesora asociada de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Obtuvo el título de Bioingeniería en 2013 por la UNER y el doctorado en Ingeniería en 2018 por la UNL. Fue becaria postdoctoral del CONICET en el IMAL y luego becaria de investigación de la Harvard Medical School en el Massachusetts General Hospital, Boston, Estados Unidos. Realizó estancias doctorales en el ETH Zurich, en Suiza, en 2017-2018. Hoy en día lidera un grupo de neuroingeniería computacional aplicada, NICALab, cuyo objetivo principal es el desarrollo de soluciones de la inteligencia artificial para mejorar neurotecnologías. Uno de sus proyectos fue seleccionado entre los 12 mejores a nivel mundial para recibir el PCI Award 2021 y en 2024 recibió el Premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina por sus desarrollos en neurotecnología. Sus intereses también comprenden el uso responsable de datos en materia de género y justicia algorítmica, así como la neuroética, y el día de hoy va a presentar la charla hacia el desarrollo de neurotecnologías para la rehabilitación motora. Muchas gracias, Victoria, por sumarte. Bueno, espero que no se hayan dormido con tanta presentación. Tienen que recortar. Uno manda todo, pero te da vergüenza después escucharse. Bueno, a ver, yo comparto y me decís, creo que todo bien, ¿no? Ahí se está. Ahora sí. Bien. Bueno, genial. Entonces tenemos 35 minutos. Bien. Exactamente, y después unos minutillos para preguntas. Genial. Voy a hacer dos avisos. Ayer me saqué una muela de juicio. Mi hablar puede estar raro, pido disculpas. Y en segundo lugar, la presentación está en inglés, pero eso fue por vaga, porque la mayoría de las slides siempre las tengo en inglés y hacer nuevas es más fácil en el idioma que ya estaba. Pero celebro un congreso latinoamericano en neurociencias y por supuesto que el habla sea desde nuestros lenguajes y simplemente tiene que ver con el lenguaje universal que es la ciencia, pero para nada quiero remarcar nada más que esto. Entonces, primero... Vamos a arrancar con una motivación. ¿Qué es la motivación de este proyecto? Muchos de ustedes que ya saben, quizá no, y les tengo malas noticias, pero el stroke o el ACV en castellano, que es el accidente cerebrovascular, es una de las causas más provenientes de la discapacidad en el mundo. De hecho, es la tercera causa de discapacidad en adultos. Y para poner esto un poco en números, hay alrededor de 12 millones de personas que tienen un ACV cada año. Y de hecho, de esa cantidad de personas que tiene ACV cada año, dos tercios de quienes sobreviven presentan algún tipo de disfuncionalidad, tanto sea del habla, cuestiones cognitivas o alguna discapacidad motora. Y esto es algo más grave. Las estadísticas dicen que un cuarto de la población en algún momento de su vida va a tener una ACV. Con estos números, claramente es necesario pensar de que con hoy que cada vez vivimos más, ¿no? Tenemos que intentar tener algún tipo de herramienta que pueda tener un abordaje para este tipo de enfermedad que sea un poco quizá integradora y potenciadora. Entonces, primero pongamos esto en contexto. La forma de hacer una recuperación y en efecto centrada en las cuestiones motoras, este más o menos un tercio queda con afecciones motoras de los miembros superiores, con digamos, la terapia física convencional está sumamente ajustada a que la persona realice el movimiento de la mano, ya sea si la puede realizar o si no con la ayuda, si en un sistema más sofistificado, con algún robot o asistente externo. Pero en este contexto, así todo, aunque las personas tengan una rehabilitación activa, que se haga la etapa aguda y subaguda de luego el accidente cerebrovascular, hay números bastante que asustan bastante, que te dicen que hay un 80% de esta población que no puede tener una recuperación total. Pueden tener una recuperación, pueden tener una mejor calidad de vida de la que quizás en las instancias principales, pero la verdad que quedan ahí algunas cuestiones que se podrían aún mejorar.
Entonces, pensemos ir un poco más allá de la terapia convencional y pensemos en poder tener algún sistema que no requiera de un control remanente, que vos no puedas quizá mover para nada tu mano, sea por una flacidez absoluta o una espacidad absoluta, que no haya un dolor posterapia, porque si hay un movimiento realizado, puede haber un dolor post la terapia, que te activamente estés participando, que no sea alguien que te está moviendo la mano, un robot o el kinesiólogo o el terapista ocupacional, sino más bien ese movimiento que vos observás sea porque vos lo intencionaste realmente y que en ese sentido haya como mucha mayor participación de los pacientes en su propia terapia. Entonces, en este contexto, vamos a pensar en algo alternativo o complementario y vamos a poder desarrollar la idea de una terapia de rehabilitación para personas que han sufrido una ACV basada en interfaces cerebro-computadoras. Y le voy a decir de acá en adelante BCI por las siglas en inglés. ¿Qué es una BCI? Bueno, una BCI es un sistema, es una neurotecnología en particular, donde lo primero que voy a necesitar es un cerebro, que lo conecto yo con una computadora, y la forma en que medio esa comunicación es a través de la inteligencia artificial. Pero ahora bien, ¿cómo es esto de poder de alguna manera acompañar a la rehabilitación motora a través de los sistemas BCI? Bueno, supongamos este caso que tenemos un paciente, vamos a medirle la actividad eléctrica del cerebro a partir de electrocefalografía de superficie y le vamos a pedir a la persona que no realice el movimiento en absoluto, pero imagine las sensaciones asociadas a realizar un movimiento. El movimiento clásico y el primero que uno quiere recuperar a nivel más grueso es la apertura y cierre de la mano. Entonces, imaginemos ese movimiento que lo tenés que realizar sin mover la mano. Entonces, en ese contexto, vamos a crear un protocolo donde la persona entienda qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y de alguna manera, para eso lo que estamos generando es una comunicación bidireccional. Leemos los datos de la persona en la compu, con un algoritmo de inteligencia artificial, devolvemos algún tipo de respuesta y ahí se cierra el ciclo. Al cerrar el ciclo, si la persona le presentas algún tipo de feedback o respuesta, que puede ser visual, por ejemplo, le mostramos en la pantalla a un avatar que mueve la mano, o puede ser propioceptiva y sensorial en donde le puedes ajustar un robot, un esqueleto a su mano afectada. Esto cierra el círculo entre deseo, intenciono, imagino el movimiento y lo veo ejecutado. ¿Qué es lo que uno espera que suceda? Es una neuroplasticidad. Sabemos que el cerebro es plástico y hay formas de potenciar la neuroplasticidad y una de ellas es con una representación de retroalimentación y con repetitividad de una tarea dada. Eso va a generar una reestructuración funcional a nivel cortical, si tenemos la zona dañada a nivel cortical, uno podría esperar que esa reorganización neuronal genere entonces cambios a nivel funcionales, es decir, que la mano, por ejemplo, afectada tenga mejor capacidad y de movimiento motor. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que vamos a querer de alguna manera potenciar? Es la neuroplasticidad. Estamos pensando en una recuperación neurofuncional a partir de un sistema que quiere potenciar la neuroplasticidad. ¿Y cómo esto funciona? Bueno, esto funciona porque la neurociencia nos ayudó muchísimo y en ese sentido sabemos qué lugar de la corteza más probablemente estén ocurriendo ciertas cosas. Si yo les pido a ustedes que imaginen el movimiento, si yo les pido que lo hagan, que lo imaginen o que vean a otra persona, se van a producir cambios a nivel cortical que son observables con la señal de electroencefalografía. En particular, se observa una disminución en una onda particular que está dada en una frecuencia dada, asociada al inicio de ese momento en que te dijeron tenés que imaginar el movimiento, va a haber un cambio de energía, de hecho hay un descenso de energía, y luego hay una suba de energía que tiene que ver con el propio rebote del sistema no dinámico con el que estamos trabajando. Eso es cuando vos imaginás un movimiento. Y en un caso absolutamente didáctico, el que estamos dando acá, si vos no haces nada, no pasa nada, digamos. En un estado base no hay cambio de energía, si se quiere. Entonces, lo que uno puede hacer es intentar encontrar este cambio de energía con algoritmo de inteligencia artificial y poder desarrollar un protocolo donde cuando la persona intenciona el movimiento, uno detecta este patrón característico
y le devuelve una respuesta. Estos sistemas, se dice que para que realmente sean utilizables, confiables, tenemos que pensarlos como sistema de dos aprendedores. Yo tengo a una persona que está entendiendo y se está familiarizando con el sistema y a una computadora que está en tiempo real traduciendo esas señales eléctricas en comandos artificiales para que se comande este protocolo en particular. Entonces, mientras que uno aprende, el otro aprende y de alguna manera tenemos que hacer algo para que haya lo que se denomina coadaptabilidad. Y eso es lo que más nos interesa en el laboratorio. Poder desarrollar algo que realmente sea ajustado a las necesidades de las personas y que se ajuste a tu grado de familiarización, hasta tu grado de capacidad de realizar esta tarea que es súper difícil de imaginería motora hasta la propia neuroplasticidad que quizás está sucediendo. Entonces, lo que queremos construir es un puente digital. Y este puente digital, que hoy sí tiene quizá nombre y apellido, es simplemente, y esto para quizá hay personas más jóvenes, para que vean que la ciencia lleva tiempo, pero ese tiempo es absolutamente importante porque define etapas. Y si uno podría pensar, una de las primeras cosas, esto nace en los últimos años del doctorado mío, y una de las primeras cosas que hacíamos eran cuestiones más algorítmicas. Después nos preguntamos, ¿puedo construir un laboratorio BSI pero de bajo costo para este tipo de sistemas que yo quisiera tener? Entonces hicimos nuestra primera base de datos. Después construimos otro algoritmo que buscaba ser capaz de adaptarse a diferentes estados de las señales. Y después hicimos otro de datos de la cuestión de la base de datos, acá donde recibimos el BCI Award por este proyecto de Transfer Learning. Y hasta el año pasado hemos estado publicando. O sea, si uno se pone a ver años, son muchos años. Las publicaciones siempre vienen más tarde, cuando arrancan los proyectos, y va a haber muchísimo más. Entonces, la que les voy a contar ahora es una especie de resumen de muchísimos años de trabajo que convergen en una neurotecnología que hoy tiene nombre, como les decía, se llama Core BCI y es de Coadaptive Rehabilitation BCI, y está pensada como un sistema coadaptativo. Tiene varias características. Uno de ellos, para quienes interese, el algoritmo base en el cual se utiliza se llama SBA, lo publicamos el año pasado, pero tiene cierta característica que ya más adelante te voy a contar, pero la tecnología en sí misma usa un modelito, digamos, de Machine Learning que es adaptativo, define una ABCI coadaptativa, se utiliza neurofeedback, que es un tipo de respuesta que da el sistema que hace que las personas entonces entiendan que cambian los estados o sea, que cambia el estado del nivel cerebral. Y es una interfaz de la computadora que está pensada para la rehabilitación, no está pensada para otra cosa. Y además, porque estamos en Argentina y la mirada local y regional para mí es absolutamente importante, hemos desarrollado toda esta neurotecnología con una mirada desde que sea asequible para instituciones de salud y quizá también en un futuro para personas de manera independiente. Es un sistema de bajo costo, que los costos aquí pueden parecer altos, pero cuando se los compara y se los relativiza, realmente es de bajo costo. Entonces, todas estas características además se sumen a que estábamos todo el tiempo pensando en que nuestra tecnología sirva para un uso real. Y entonces, en ese contexto, este algoritmo que yo les conté, que es como especie es un poco el corazón, de alguna manera algorítmica de todo esto, es un algoritmo que nace por la necesidad de saber de que las sesiones de rehabilitación suceden muchas veces, suelen desarrollarse, de hecho, más de 20 o 25, y eso suele suceder a lo largo de varios meses. Entonces, yo tengo los datos de una persona un día y los datos de la persona de otro día, y así muchísimo. Y eso es tiempo, y eso significa mucha variabilidad. Desde el punto de vista, desde el Machine Learning, del aprendizaje maquinal, lo que uno obtiene son datitos, esos datitos se convierten en cierta característica en un espacio, y lo que puede pasar es que esos datitos cambien, y si esos datitos cambian, quizá lo que yo me aprendí en el primer día, para poder discriminarlo, ya no funciona en el segundo día. Y no tiene que ver con que la persona lo hizo mal, tiene que ver con que simplemente hubo un cambio en esos datos. Entonces, una de las primeras cosas que quisimos hacer es, de alguna manera,
poder atacar esta variabilidad existente entre las sesiones de una misma persona, pero a lo largo de diferentes días. Y además, no solamente eso, sino también que queremos de alguna manera a cuantificar cuán bien la persona hizo la tarea asignada. Simplemente que no sea que vos digas, te habíamos dicho que mueva la mano y no la moviste, sino te habíamos dicho que mueva la mano, creo que intentaste hasta este nivel y no fue suficiente. Entonces, acá aparece la idea de hacer una especie de ayuda, de ayudar a la persona en su proceso de aprendizaje a comandar esta interfaz. Y eso es lo que es SVA. Es un método que permite la coadaptabilidad, ¿sí?, entre sesiones, mientras que además generaría alguna métrica que permitiría, obviamente, estamos en ciencia, que permitiría cuantificar en tiempo real cuán bien fue realizada la tarea pedida. Entonces, acá hay unas figuritas que simplemente muestran diferentes sesiones. Estos son datos que están simulados, pero si ustedes ven un número más grande acá, significa que el problema era más fácil. Van a ver que si yo no hago nada, el algoritmo pierde capacidad de detección, porque esto cae por el by chance, que es 0,5, mientras que con nuestro algoritmo se mantiene muy, muy alto la capacidad de control de la BCI, que se está midiendo acá con el accuracy, que es un valor que va de 0 a 1, donde 1 es lo mejor. Quiere decir que todos los ejercicios mentales fueron bien ejecutados. Pero además, como yo les decía, de poder tener esta capacidad de adaptabilidad, que una capacidad de medir, cuantificar, ¿no? Entonces, de vuelta, si se acuerdan, mientras más grande era este número, más difícil era el problema. Y acá van a ver que hay una relación inversa entre algo que nosotros le llamamos el soporte algorítmico. Que si más alto esa ayuda que te dio el algoritmo, ¿para qué? Para que tu ejercicio mental sea bien clasificado, significa, bueno, de alguna manera es porque el problema era más difícil. Yo estoy diciendo mal, mientras más chico es el número, más difícil es el problema. Esto está en porcentaje relativo. Mientras más chico es el número, más difícil era el problema. O sea, más difícil era el problema desde el punto de vista de detectar un estado u otro. Entonces, bueno, con esto nosotros obviamente nos fuimos con datos reales también, pero para que les quede una idea muy por arriba de que tenemos un algoritmo que permite adaptar los datos de una sesión a otra en muy poco tiempo y de alguna manera cuantificar cuán bien hiciste esa tarea mental indicada. Y con eso nos fuimos a la segunda parte, que es desarrollar un protocolo que sea centrado en el usuario, que de alguna manera sea divertido y que de alguna manera sea, como yo le llamo, digamos, apoyativo. Yo no sé si esa palabra existe, pero es como que realmente te ayude a entender qué tenés que hacer. Entonces, pensemos en esto. Este es el videojuego. En el videojuego vamos a tener las manitos de un avatar. Si vos sos zurdo y estás controlando con la mano izquierda, va a haber un momento en que hay un preview y si aparece una monedita, tenés que imaginar el movimiento de apertura y cierre de tu mano. Y cuando la monedita cae, si lo hiciste bien, no solamente vas a ver la manito cerrándose, sino vas a ver un puntaje que está asociado a algo que nosotros llamamos éxito de movimiento, que es una métrica que la estamos cuantificando en función de este soporte algorítmico que yo les acabo de contar. Entonces, de esta manera, existen muchos tipos de respuestas cuando uno está comandando la BCI. Vamos a tener una respuesta o feedback acústico visual. Vamos a tener un feedback que intente que sea bastante, la palabra engagement no hay otra para mí que engagement, pero que vos tengas muchas ganas de seguir jugando. Y obviamente el neurofeedback, que es realmente esta parte, porque es la que te dice cuán bien lo hiciste y te da un puntaje para que vos entiendas, ah, mirá, lo hice así y me dio este puntaje. Entonces, nosotros además de haber desarrollado el algoritmo de inteligencia artificial, el protocolo de presentación, hemos desarrollado el software, de alguna manera pulpo, que hace todo esto a la vez. ¿Qué es lo que hace? Está monitoreando que el protocolo se presenten, que los datos, los bioseñales que uno toma, todas las que uno tome, se estén guardando y que se esté procesando en tiempo real todo para que el algoritmo que nosotros desarrollamos le pueda devolver los comandos que necesita este videojuego. Además, todo tiene, sí, unos estándares de nuestra área,
pero además permite la generación de ciertos reportes, que nosotros lo llamamos, para que las personas que lo usen vayan sabiendo cómo viene toda esta sesión, tengan como una sensación de que va avanzando bien la cosa. Bueno, y acá es un ejemplito para que vean, obviamente esto está en Python, está hecho por nosotras y hay un montón de cosas que se podrían mejorar, pero estoy muy orgullosa de que se pueda ver que a partir de muchos botones esto se hace muy fácil y como es muy fácil, nosotros pudimos ser capaces de entrenar a personas no expertas en el uso de BCI para que puedan tomar datos. Ahí se ejecuta una ronda de todas las rondas posibles. Puede ser que, por ejemplo, estemos recalibrando el modelito, entonces ahí se larga y lo que va a aparecer en algún momento es el videojuego que hemos desarrollado como protocolo de estimulación de la BCI. Ahí aparece. Bien, entonces, esto que yo les contaba fue muy importante para nosotros porque tenemos nuestra colaboración con Fleni, que eso nos va a permitir a evaluar este sistema en pacientes post-ACV. Ya lo hemos evaluado en personas sin patologías acá en la ciudad de Santa Fe, en el laboratorio, en el IMAL. Ya tenemos los datos de los 12 participantes en este contexto y en Fleni se va a replicar lo mismo. Y es importante que sepan que independientemente de qué grupo estemos, vamos a tener siempre una sesión donde se toman datos para poder entrenar el modelo de Machine Learning y que luego, a partir de ahí, ya puedas tener lo que son las verdaderas sesiones de lazo cerrado, que son de control real de este videojuego que hemos desarrollado. Entonces, para que entiendan un poco cómo es que todo esto se une, los pedacitos, eso soy yo, me van a ver con el gorrito y estoy imaginando el movimiento. Y bueno, y ahí en tiempo real estaba agarrando la moneda. Saqué 2 puntos nomás. ¿Podría haber hecho mejor? Creo que sí. Bueno, estábamos probando el protocolo. Eh, Me quedé corta. Bueno, súper corta. Bueno, esto simplemente para agradecer quienes nos han permitido hacer parte de todo esto. Obviamente, muchas de estas cosas son posibles gracias a que hemos recibido el equipamiento donado por la empresa OpenBCI, ni hablar que la colaboración es posible gracias a nuestro partner que es Pleni, y a todas las personas que forman parte del equipo, es espectacular, y a la provincia de Santa Fe y a CONICET por el apoyo de financiamiento económico. Y obviamente quiero mencionar que esto es un trabajo colectivo. Hay muchas personas que fueron parte y que son parte y que ojalá sean parte de este proyecto. Les quiero poner nombre acá y apellido a las chicas que forman parte de este proyecto y todas, ojalá que haya más personas sumándose. Y bueno, introducirles al laboratorio, nosotros ya somos un montón y estamos acá en Santa Fe y bueno, si les interesó, cualquier cosa ahí está la página y como me quedé corta, puedo responder un montón de preguntas. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. De hecho, hay varias preguntas que voy a ir a preguntar en orden. Por ejemplo, preguntan en concreto, dice, ¿qué tanto influye el estado emocional o la motivación del paciente en la calidad de la señal de EEG que el software tiene que procesar? Un montón. De hecho, en nuestro protocolo, una de las cosas que hacemos para que sea centrado en el usuario, medimos varias cosas de rasgo cognitivas y atencionales antes y bueno, y después, que tiene que ver más con fatiga y lo demás. Y ahora estamos viendo, porque ya tenemos por suerte una cantidad de datos que nos permite entender cómo de alguna manera influye tu ansiedad en el momento, tu capacidad de estar centrado hoy, ¿no? Lo que sea el mindfulness o la capacidad de foco. Bueno, un montón de preguntas que hemos realizado para poder de alguna manera comprender cuánto eso afecta y sí, realmente hay una relación entre una cosa y otra porque de hecho esa variabilidad que yo les contaba está también dada por el solo hecho de que uno puede tener más o menos horas de sueño, más o menos cantidad de estimulante o te parece más o menos aburrido esto que tengo que hacer. Entonces sí hay mucha afección. Bueno, bárbaro. Hay más preguntas. Dicen, por ejemplo, hola, excelente trabajo y ponencia. Dice Carolina Cancio. ¿Está disponible actualmente esta tecnología en organismos públicos? No, no, para nada.
Está en etapa de investigación y hay una única empresa que vende algo parecido que se llama Recoverix. Es una empresa de Austria que te venden todo el paquete, desde la computadora hasta el equipo. Eh, es bastante costoso, y ellos de hecho en Austria tienen hasta gimnasios de rehabilitación, pero no es público, digamos, tampoco. Claro, claro. Y también entiendo que estos procesos son un poco largos, ¿verdad? O sea, hasta desde que estamos en etapa de investigación hasta que llega, digamos, Sí. ¿no? O sea, porque son los que son, los que tienen que pasar para que llegue eventualmente a mercado. Hay más preguntas, dicen, ¿el algoritmo SBA permite cuantificar cuánto ayuda al sistema al usuario para clasificar la tarea? ¿Podría esta métrica usarse como indicador clínico del progreso del paciente? Es decir, si el soporte algorítmico baja con el tiempo, ¿significa que el paciente está recuperando autonomía? Bueno, nosotros eso es parte de lo que queremos ver cuando con suerte con Flenny vamos a también poder cuantificar, ¿no? Lo que son todas las evaluaciones que tienen que ver con los rasgos, ¿no? Cognitivos y motores. Lo que hoy estamos haciendo con las personas sin patología es entender cómo este H-media, este soporte algorítmico, varía dentro de una misma persona a lo largo de las sesiones y cómo fluctúa. Y si lo que quisiéramos comprobar o validar es que de alguna manera esta métrica es un cuantificador de que vos, si baja, o sea, si menos soporte requerís, significa que más familiarizado estás con la tecnología, más entendés lo que tenés que hacer y eso quisiera yo quizá entenderlo como que para pacientes podría ser que hay más, digamos, neuroplasticidad de recuperación, pero eso falta muchísimo, pero podría, ojalá. Bien, hay más preguntas. Acá dicen, un segundo. Uno de los grandes problemas de las BCI es que la señal cambia día a día. ¿Cómo logra el algoritmo SBA distinguir entre un cambio positivo y un cambio negativo? Entiendo por negativo ruido o fatiga sin desentrenar lo que el paciente ya aprendió. Claro, una de las cosas que nosotros probamos con datos simulados es que si la tarea que vos querés decodificar se mantiene, pero lo que aumenta son, por ejemplo, los niveles de fatiga, el algoritmo quizá tiene más soporte algorítmico, digamos, pero la capacidad de detección de esa tarea indicada se preserva. Esas son de las cosas que hemos probado en la simulación. Entonces, de esa manera, obviamente que la única forma de hacerla hasta el momento era con simulaciones. Ahora, gracias a toda esta recopilación de datos, con todas las métricas y metadata que tenemos también de las personas que fueron voluntarias, que de paso agradezco a todas las personas que han ido al laboratorio por 6 días, eh, podemos también tener este análisis con personas, digamos, no solamente datos simulados. Pero es una pregunta absolutamente válida, abierta, que estamos en este proceso de comprender. Y de hecho, también relacionado a esto, preguntan, ahora que pasan a la fase de evaluación con pacientes post-ACV Flenny, ¿cuál es el mayor desafío que esperan encontrar al pasar de sujetos sanos a personas con una lesión real? La comprensión quizá del protocolo. De hecho, obviamente que hay eh, criterio de inclusión y exclusión, que es una tarea cognitiva muy difícil, entonces tiene que haber una cierta preservación del estado cognitivo y de la comprensión de instrucciones. Para mí el mayor del desafío quizá es eso, saber si este diseño también, o sea, que lo validamos en personas sanas y que cuando lo fuimos construyendo se hizo gracias a también las propuestas que nos dieron nuestros colaboradores de Pleni con respecto a un montón de cuestiones de los estímulos y demás, pero simplemente saber si esta adopción, esta velocidad que uno quizá ve en los pacientes sanos es o no traducible o necesitamos otros tiempos con los pacientes. Que también hay que tener algo en claro. El paciente también tiene mucho, pero mucho más entusiasmo, más entusiasmo propio de una rehabilitación en sí misma. Y eso ya se evidencia que en general hasta dan mejores los números en pacientes solo por el entusiasmo que tienen de que suceda bien, digamos. En muchas disciplinas, ¿eh? Total, y creo que ya contestamos todas las preguntas, pero voy a hacer una pregunta extra que me quedé pensando yo mientras te escuchaba. En los últimos 2, 3 años, de repente hemos visto mucho desarrollo de foundational models, modelos fundacionales con datos neuro, y últimamente se vio mucho también específicamente con datos de EG, y me preguntaba qué tal la aplicación de este tipo de modelos más generales, digamos, eventualmente también para
el caso de uso específico de entrenamiento BCI para cuestiones motoras. Sí, esto es algo que de hecho a mí me interesa y lo estoy como hasta, tengo proyectos en esa mira. La idea de obviamente un modelo fundacional tiene las capacidades y características que hoy todos conocemos con la tecnología que nos llega, pero nos tenemos que asegurar que sean capaces de codificar lo que realmente queremos cuando se habla de rehabilitación, como que en algún sentido, si le estamos dando un neurofeedback a la persona, estar seguros que ese feedback que vos le das está asociado a que las áreas que vos buscás que se activen corticalmente se estén activando y no sean simplemente por algún ruido o alguna tensión muscular o tal o cual cosa que se puede colar. Porque bueno, el gran riesgo de los modelos profundos es que son muy buenos, pero también son muy buenos aprendiendo de pequeñeces que quizá sesgan y en esto no está, no es ideal para esto en particular. Sí, total, y me quedo pensando también en este sentido que claro, entrenar modelos fundacionales en la TAM, con datos de cerebro, con lo costoso que eso es, como lo vuelve bastante prohibitivo. Pero a la vez lo que me pregunto es, bueno, capaz justamente eso es lo que posibilita que hayan otro tipo de investigaciones sirviéndonos de esos modelos para investigar otras cosas con eso, como se ha visto con cosas del LEMS, que tal vez uno no... bueno, justo con el LEMS ahora está con lo de la TAM, esta movida de hacer como, ¿cómo se llama el GPT Latam? Bueno, ya me olvidé, pero no importa. Esta idea de como entrenar modelos propietarios en Latinoamérica. Pero nada, me queda pensando esto, si era algo que al revés posibilita más investigaciones en contextos limitados de recursos como puede llegar a ser Latinoamérica, o si complica un poco más la cosa. No sé qué pensamos al respecto. Y para mí, o sea, tecnológicamente hay que tener esas capacidades de cómputo y honestamente sabemos que es complejo, porque a veces tenemos la capacidad de cómputo, pero un poco acotada en tiempo de uso, somos muchos los que necesitamos y tal. Y, y bueno, ni mencionar de que muchas de las cosas que también yo siento que para mí el avance va a venir cuando dejemos de ser algunas personas en academia haciendo cositas por separado y empiecen a ver estas redes que generan como la TANCHIPITI, que es algo, que es una red más general, que ahí sí, o sea, es necesario, creo yo, unir un poco las fuerzas porque se complejiza, si no, en capacidades, ¿no? O sea, digo, en ese contexto, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué crees que necesario para que eso suceda en el contexto neuro de BCI en la TAM? ¿Qué tipo de cuestiones tienen que pasar para que eso suceda? Y tiene, primero, por ejemplo, en nuestra área, como que de BCI no hay todavía una sociedad muy fuerte. Nos estamos reuniendo los PCI latinos, digamos, y tal, pero me parece que falta un poco de estructura, de alguna manera, de comunidad. Y cuando empieza a haber esa estructura de comunidad, quizá empezar a aplicar funding más, sí, como regionales, para poder potenciar las capacidades. Pero las capacidades todas, ¿no? Las humanas y también tecnológicas que cada país pueda proveer a eso. Lo bueno que hoy hay es que hay muchísimas más bases de datos públicas. Lo malo es que cada base de datos tiene su decisión de toma de datos de un montón de cosas y hay que hacer mucho lo que se denomina armonización de los datos. Pero bueno, es todo un área, la armonización de los datos no es imposible y, o sea, para mí un poco donde hay que ir. O sea, Bueno, Victoria, muchas gracias por participar, gracias como siempre por sumarte al tipo de convocatorias y proyectos que siempre armamos. Un placer siempre tenerte. bueno, pido disculpas, no sé por qué me quedo tan cortita, pero la Estamos en un tenía. tiempo perfecto y gracias por sumarte a pesar del seguro dolor de muela o de boca que debes estar teniendo ahora después de estar hablando 30 o 40 minutos. Bueno, bueno, muchas gracias y espero Que que te vaya haya. bien, Felicitaciones por tu obviamente. Muchas gracias, muchas gracias.